¿Por qué es importante en el marco de la licenciatura en enseñanza del francés hablar de cooperación internacional universitaria? Como la mayoría, bueno, los estudiantes lo saben, quienes estamos en el programa, nuestros invitados les dimos la información, porque es resultado la licenciatura en enseñanza del francés de un convenio internacional entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Borgoña. En el cual, en este convenio, no es únicamente un convenio a nivel de intercambio, por ejemplo, sino es un convenio a nivel de una currícula compartida, que es lo que le da una de las características principales a la licenciatura. Esta currícula compartida nos ha dado, bueno, ya nos lo dirán nuestros estudiantes, pero ha dado frutos en el trabajo realizado con ellos. ¿Por qué? Porque es la experiencia de dos instituciones, dos tradiciones formativas y también a nivel de gestión, bueno, el trabajo entre dos instituciones, ¿sí? Sin embargo, es importante empezar a tocar lo que es este convenio y lo que es este trabajo entre dos instituciones en una sola licenciatura, comenzar a preguntarnos sobre, bueno, ¿y esto cómo se enmarca o cómo cabe en estos planteamientos de la cooperación internacional universitaria? ¿Sí? Para ello, bueno, uno de los primeros planteamientos sería, a lo mejor pareciera una pregunta muy sencilla: ¿cuál es la cooperación? ¿Cuál es el papel de la cooperación universitaria internacional en el marco actual? ¿Sí? Sin embargo, se habla mucho de esta cuestión en términos, sobre todo, de intercambio a nivel tecnológico, científico, ¿no? En áreas de biotecnología, en áreas de ingeniería. Pero, ¿qué pasa con el área de las ciencias sociales? Y dentro de las ciencias sociales en el marco de la educación, ¿sí? La pregunta sería entonces, ¿cuál es el papel de la cooperación internacional universitaria desde la perspectiva de cada uno de ustedes, pero considerando la educación? En concreto, la educación, las ciencias de la educación, las diferentes disciplinas de la educación. ¿Cuál sería el papel de esta cooperación para el ámbito de las ciencias sociales y de la educación? Comenzamos, doctora. Gracias. Bueno, muy buenos días. Agradezco la invitación, la oportunidad de dialogar con la comunidad o parte de la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional. Y antes de responder a esta pregunta que me hace la maestra Turcot, es decir que estos 20 años, este 20º aniversario que tiene la licenciatura en francés, de francés en la UPN, coincide justamente también con el 20 aniversario de la enseñanza del francés en estas modalidades internacionales en la UNAM. Entonces, ambos programas cumplen 20 años hoy. Hay que reconocer que la UPN tiene una trayectoria enorme en educación a distancia que está presente en todos los estudios históricos de la educación a distancia en México. Han sido pioneros. Entonces, esto solamente es parte de ese proceso, digamos, de estas nuevas modalidades educativas que hoy están en emergencia y en explosión. Entonces, quiero hacer ese reconocimiento. Y también me voy a hacer uno a mí misma, porque yo recién egresada del doctorado, a los pocos años que llegué a México, vine a la Universidad Pedagógica y estuve aquí como docente. Entonces, bueno, me festejo a mí misma también de estar hoy aquí. Quiero señalar que estos programas de colaboración, de cooperación entre universidades a nivel internacional es un asunto muy complejo. Parece algo simple estar aquí sentados y ya vamos a hablar de un programa específico. Sin embargo, la movilidad internacional, que ha sido inicialmente física, hoy es la movilidad virtual, la que está justamente en el momento de un debate fundamental en todos los campos de conocimiento. Para la movilidad internacional del conocimiento
no solo físico, que nos permite desplazarnos entre países. Hoy, todos aquellos que no tienen esa posibilidad de la movilidad física, lo pueden hacer con la movilidad internacional virtual. Entonces creo que hay que pensar en un futuro. Si las personas, como hoy señalaba el doctor Cesario Morales, no están ingresando por razones de edad, de resistencias culturales, etc. Pablo González Casanova, la revolución está en marcha. Alguien se puede subir al tren, otros se pueden quedar abajo y no avanzar. Entonces, los que estamos en una generación que no ingresamos a esta dinámica de las nuevas tecnologías, pues ya estamos en vías de desaparición y vendrán nuevas generaciones que estas prácticas de uso de las tecnologías les pertenecen. Incluso se molestan que las personas mayores estén instaladas en Facebook, en Internet, en Twitter. ¿Por qué? Porque invaden sus espacios y son personas mayores. Pero bien, ¿qué es esto de la movilidad, de la cooperación internacional, interinstitucional? Bueno, los ejes fundamentales desde mi punto de vista son políticos, financieros y jurídicos, que trastocan todas las estructuras de las instituciones educativas, porque sin las políticas internacionales de acuerdos bilaterales, trilaterales, etcétera, entre países, no existe lo demás. Es decir, para que haya estos acuerdos de creación de programas educativos, en primer lugar se ponen de acuerdo los países. Lo hemos visto con el Tratado de Libre Comercio, entre comillas, lo de libre, de México, Canadá y Estados Unidos, o el Tratado Europeo, que enmarcan o que son el contexto precisamente de los tratados, o mejor dicho, acuerdos y convenios educativos. Entonces, eso por una parte política. Financiera, imprescindible tener recursos financieros a nivel internacional que en cascada tienen que llegar a nivel nacional, que son decisiones gubernamentales, y tercero, las cuestiones jurídicas. Incluso para hacer estos acuerdos de cooperación en el campo educativo, como ocurre con el Telecán, que está en proceso de discusión, hubo que reformar la ley de educación superior y otras leyes para que se pueda dar precisamente estos acuerdos en términos de cooperación internacional. No me voy a extender porque creo que todos los demás seguramente tienen muchas cosas. Le quedaban unos segundos, pero perfecto. Traté de restringir a los 3 minutos. Maestra Lorena. Gracias, buenos días a todos. Agradezco infinitamente la invitación que me hizo la maestra Turcot a participar en este espacio privilegiado que es la Universidad Pedagógica Nacional. Coincido con la doctora Amador, que son los 3 puntos importantes para la cooperación internacional. Yo le preguntaba ayer, ¿no?, precisamente, ¿cuál es nuestra relación con el francés? Los mexicanos, ¿por qué tendríamos que estar haciendo profesores de francés? Tenemos, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 700 acuerdos de carácter científico, educativo, ¿no?, con Francia, solamente con Francia. Pero bueno, ¿cuántos países en el mundo hablan francés? También eso es importante. Entonces, cerca de 33 países tienen como idioma oficial el francés, y la mayoría de ellos es África. Y yo me pregunto, ¿cuál es la relación de México con África? Pues es muy poca, ni comercialmente, ni mucho menos, ¿no? Yo por más que traté de buscar desde mi casa, que es la UNAM, que tuviéramos una cooperación internacional con alguna universidad africana, no la encontré. Tal vez sí, quizás no estaba tan a simple vista, pero yo así de bote pronto no la encontré. Pero entonces uno se pregunta, ¿para qué necesitamos maestros de francés? Y luego dice, a ver, ¿cuánto francés se enseña aquí en México? Bueno, tenemos instituciones como la Alianza Francesa, que está presente en 33 entidades del país, y que seguramente requiere profesores, por un lado. Y por otro lado, ahora, en términos de cooperación internacional y en términos de la globalización. La globalización nos exige una formación de recursos humanos muy puntual, con ciertas competencias, con ciertas habilidades, que esto lo han explicado mucho los pedagogos. Yo todavía no lo alcanzo a entender muy bien, es que tienes que saber varios idiomas. Bueno, que apenas puedo hablar español, ¿no? Y todavía hay que sepa varios idiomas. Por nuestra situación geográfica, pues el primer idioma, ¿no?, que se nos recomienda que aprendamos
pues es el inglés. Ya me parece una cosa muy mexicana, ¿no? Que tenga el primer idioma, aunque hay muchas escuelas en México, incluso públicas, que el bilingüismo, ¿no? o el segundo idioma que te enseñan es el francés, que no es la mayoría, pero sí sucede, ¿no? Que el francés sí es demandado. Además de que el francés es un idioma exquisito, ¿no? Y dijeran que es el idioma de la, ¿no? Que eso sí es exquisito, ¿no? Pero al final del día uno se pregunta, ¿por qué necesitamos formar recursos humanos en la enseñanza del francés? O para que enseñe el francés, si es tan necesario tener esta competencia, sí lo es necesario. En la medida que nosotros sepamos mayores idiomas, tenemos la posibilidad de participar en el concierto global, ¿no? Al menos como trabajadores. Aquí la pregunta es, si en esta movilidad que se está dando a través de estos convenios internacionales, si yo tengo un doble título, que es lo que ahora, o hasta triple, ¿no? A veces hay 3, 4 universidades que participan y de 3, 4 universidades que dan un título en algo, en una especialidad, en un diplomado, en una licenciatura, maestría o doctorado, si eso me va a permitir a mí ejercer en estos países. Que creo que ahí es donde todavía el asunto no está muy claro. Si yo soy un maestro de la Universidad Pedagógica, o soy un licenciado en enseñanza del francés por la Universidad Pedagógica Nacional y el Comercio Universidad de Borgoña. De Borgoña. ¿Voy a ir a Borgoña, ¿no? A enseñar francés a extranjeros? Es decir, eso es lo que creo que queda muy pendiente todavía en términos de cooperación, no solamente con Francia, sino con todos los países. Me está asegurando una licencia de trabajo, una calidad migratoria. El que yo tenga un título de la universidad donde yo quiero ir o con el que tengo este convenio, que estoy estudiando mi licenciatura para ejercer, ¿se me van a ir sus credenciales? Yo esa pregunta que hago. Gracias. Gracias, maestra. Doctora Lara. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias igualmente por la invitación de participar en este activo conversatorio. Y justo la pregunta al aire, yo diría, bueno, es una pregunta que podría ser retomada no solamente por la parte diplomática de la Embajada de Francia en México, sino también por las partes económicas involucradas en la presencia de expertos, de profesionales que van a tener esa doble titulación. En este caso de la función de vincular a los investigadores de ciencia básica, que eso no hay problema, a los de medioambientalistas, a los físicos, a los matemáticos, a los biotecnólogos. ¿Y qué pasa con las ciencias sociales? También tenemos allá un centro especializado regional multidisciplinario en ciencias sociales. Entonces el tema social es un elemento adicional al tema de la cooperación internacional. Yo me remontaría a tiempos atrás de mi estadía en Europa, cuando me tocó y tuve la suerte de gestionar una oficina de vinculación en la Universidad de Música y Artes Escénicas. Siendo yo internacionalista, ustedes se preguntarán, ¿qué sabe esta mujer de los programas Erasmus? ¿Qué sabe precisamente de arte, de música? Sin embargo, bueno, eso es otro tema. Creo que aprende uno constantemente, pero el tema de la cooperación implica personas, implica perfiles humanos, implica psicologías. Entonces, creo que es un elemento muy importante que no tenemos que deslindar del tema de la cooperación. Y porque al francés, yo me sumaría también ahí, porque hay esa incidencia, ese amor al idioma francés. Pues si hubiéramos estado por razones geográficas, ¿verdad?, cerca de Canadá, invertimos la geografía, la macroeconomía de América del Norte, pasamos a Estados Unidos, a Groenlandia, ¿verdad?, y a Canadá. Sería un juego muy interesante, porque entonces veríamos que la Luisiana francesa, de lo que quedó, ¿verdad?, de esa representación del expansionismo cultural, económico, político de hace un par de siglos de Francia en la América, pues nos quedaría muy, muy cómodo, ¿verdad?, en nuestro país vecino siendo Canadá. Quién sabe qué repercusiones tendría para el Telecán. Eso lo podríamos después pensar. Ese juego
me gusta hacerlo con el tema de la innovación. Si aquí hablamos de aldeas globales, y yo recuerdo hace más de 25 años en Austria, en esta red de investigadores europeos enfocados a América Latina, había pues de todas las nacionalidades, de esa Europa que se estaba desmembrando y que estaba surgiendo en Europa sin fronteras. Sin fronteras, porque todavía lo que llamábamos la Unión Soviética estaba precisamente desmembrándose. Pero en ese entonces, me falta decir algo, se hablaba apenas ya en las universidades la tesis de un canadiense, precisamente de McLuhan, las aldeas globales, el Global Village. Y yo creo que estamos viviéndolo, y ya desde años atrás. Entonces, la cooperación no es solamente desde el punto de vista diplomático, económico, financiero, sino también ustedes el día de mañana son embajadores, no solamente de la cultura mexicana, sino de aquello nuevo que aprenden. Voy a seguir después, pero creo que aquí me refiero. Sí, muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer la invitación de la maestra Verónica Turcot. Es un verdadero placer, es un orgullo, diría, saber que esta carrera, que esta licenciatura tiene 20 años. Y además el nombre, no es algo que le voy a decir, que cuando escuché que se la llamaban Lef, digo, Lef es mi cerveza preferida. Entonces también me parecía muy importante que sea decirlo, porque aunque no se escriba igual, también es muy importante, que es de nuestros amigos belgas. Bueno, en el tema que nos presentó la maestra, hay algo, ya empezó a hablar muchos temas diferentes, digamos, o subtemas de lo que estábamos hablando, y quería resaltar, estoy de acuerdo con lo que dijo Isabel, si me permite llamarla así, entonces, porque yo creo en los tres temas que se habían evocado, que sean para hacer una cooperación, si estamos hablando de tema político, jurídico o ¿cuál era el tercero? Ya me equivoqué, financiero, y el humano. Pero lo que yo he notado, trabajando desde una embajada y viendo lo que puede llegar a ser los intercambios entre países, todo eso es muy importante, el tema, sobre todo el tema humano, pero lo que a mí me parece es cuando entre los países, cuando hay algo por alguna razón en que ya no funciona, ¿qué es lo único que queda? Lo que queda es el trabajo entre investigadores, es el trabajo entre profesores, es el trabajo verdaderamente académico, la relación académica entre países. Entonces a mí me parece que sí, es mucho más fácil cuando la parte política, financiera y jurídica funciona, cuando está el marco para que se pueda seguir trabajando. Pero lo que yo he notado en varios países es que lo que queda siempre subyacente, lo que siempre sigue trabajando, aunque todo eso no sirva, es el intercambio entre investigadores, el intercambio académico. Y eso, por eso no hay que olvidarse que eso es lo más importante, lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos viendo, en realidad es la base, es el principio y es lo único que queda. Entonces después todo lo otro ayuda y es fundamental, es importante, digamos, para poder trabajar. Pero eso es muy importante. Y por eso quería volver a la licenciatura. Cuando hablamos de internacionalización de la academia, de internacionalización de la ciencia, el tipo de la licenciatura en enseñanza del francés es como si fuera, como lo acaban de decir, es el primer paso y pasa a ser ahora un paso, algo muy actual. Pero es como el primer paso. ¿Por qué digo que es el primer paso? Porque en realidad los estudiantes cuando están haciendo eso, cuando están trabajando desde México, están trabajando con Francia, ya tienen ese intercambio, ¿cómo podría decir? No sé si decir choque, pero ese intercambio cultural de ya con otro país. Cuando uno habla de relación, lo más importante es ese choque cultural, que es un choque al principio. Hace poco estuve en otro lugar donde se hablaba de chicos mexicanos que iban a hacer, en uno de nuestros programas, iban también a Francia, en nuestro caso, y que sufrían muchísimo. Y yo le digo, pero está bien, hay que sufrir. Todos aquellos que fuimos a estudiar o que salimos de un país para ir a otro, todos sufrimos. Pero es a partir de ese sufrimiento que uno va aprendiendo, que uno se va integrando, que uno aprende al otro y ayuda al otro a entenderlo también. Porque uno cuando va y viene es toda esa cultura. Entonces, por eso digo que este primer paso, una licenciatura a distancia, es muy importante. Yo no creo, en cambio, como lo dijo Rocío, es que a término va a existir solo esa parte. Digamos que es verdad que es mucho más fácil, no solo, perdón,
pero que la parte de distancia, de la relación a distancia va a ser fundamental, va a ser cada vez más importante y cada vez más grande, pero nada va a reemplazar lo que es el intercambio cara a cara. Eso tarde o temprano va a tener que pasar. Yo sé que los viajes van a ser muy difíciles, que hay gente que no puede, estamos todos de acuerdo con eso, pero que digamos que en la medida de lo posible, todo lo que son los intercambios, que sea entre investigadores, profesores, estudiantes, jóvenes en general o menos jóvenes, siempre es importante. No sé si ya me pasé quizás, pero bueno. Unos segundos, pero se completaron. Bueno. Bueno, como vemos, la temática es muy amplia, muy compleja. Tenemos una serie de perspectivas aquí desde, bueno, si la cooperación internacional pasa por la movilidad virtual, o sea, la movilidad ya no como una movilidad física. Sí, pero es virtual, está virtual también. Pero también tenemos el cuestionamiento, sí tenemos una doble certificación como ocurre con nuestros estudiantes, pero y la parte más práctica, ¿no? Voy a poder trabajar en otro lado. Está esta cuestión de, sí, pero estamos hablando de personas. O sea, sí hay una cuestión jurídica, económica, política, pero somos personas. ¿Qué vamos a hacer con las personas? ¿Qué vamos a hacer con las ciencias que se interesan por la persona como tal, como constructo social o como constructo físico? Todos nos interesamos por las personas. Pero todo esto, si hablamos de cooperación internacional, pues es una cooperación académica. O sea, si no hay producción académica, pues ¿qué estamos intercambiando? ¿No? Esta cuestión a mí me resulta, les soy franca, un enramado donde, a ver, ¿por dónde podemos empezar? ¿No? Yo les pediría ahorita, tratemos de hacer el ejercicio de, bueno, todos estos elementos, yo agregaría la cuestión cultural que de alguna manera lo señaló Gabriel, es esta cuestión pues que el estudiante sufre en un espacio cultural diferente. Está la otra dimensión, la dimensión cultural, ¿no? ¿Cómo o por dónde o cuáles serían esas recomendaciones a nivel de cada uno desde su propia perspectiva? ¿Cómo ir construyendo esos intercambios, esa cooperación internacional, tratando de amarrar todos estos hilos que se mencionan? Yo sé que es difícil y que a lo mejor estoy preguntando lo imposible, pero ¿cómo amarrar todos estos hilos pensando en una licenciatura que forma profesores de francés y que, como ya se dijo, en este contexto resultan muy necesarios, muy necesaria su labor, muy necesaria su práctica? ¿Qué recomendaciones? ¿Por dónde caminar? ¿Qué podemos hacer para lograr llevar esta cooperación internacional? Voy a decirlo de esta manera sin minimizar nada, más allá de una cuestión que es con dos instituciones que trabajan juntas. ¿Cómo hacer crecer esto? A partir de, no sé, ahora sí lo dejo libre a quien de ustedes quiera comenzar. No sé si seguimos el orden. Como guste. Adelante. Gracias. Lo digo porque las intervenciones anteriores, todas las intervenciones posteriores a la mía, no son más que suma de ideas sobre un mismo tema. Es decir, no hay ni contradicciones en el sentido de que diga, no. Bueno, concreto. Quiero decir que yo soy parte del Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM, donde estamos representados 25 entidades de ciencias sociales y humanidades. Aquí está el Consejo de Ciencias de la UNAM, que nosotros también somos ciencias, pero bueno, hay un debate tremendo. Entonces, estas 25 entidades nos queda muy clara cuál es nuestra función en relación a las ciencias sociales y humanidades. No podía hablar de todos los temas, pero sí de los ejes que a mi juicio son fundamentales. ¿Por qué la enseñanza del francés? Creo que es fundamental, y la movilidad física que fue inicialmente la que se promovió gracias a CONACYT y estos acuerdos internacionales, porque la pura iniciativa personal, a menos que se tengan muchos recursos financieros, no se pueden hacer fuera de estos marcos, porque son precisamente estos acuerdos los que proporcionan los financiamientos a las instituciones para que puedan existir estos programas, esta movilidad, etc. Bueno, yo quiero decir, y esto sin ningún afán
pretencioso porque lo único que voy a revelar es la edad, que yo hice el doctorado hace 35 años, precisamente cuando CONACYT pues estaba impulsando los doctorados, o mejor dicho, la movilidad internacional de becarios, y yo fui de esas que se lanzó hace 35 años, no, hace 35 me titulé, o sea que fui muy, muy jovencita a hacer estudio de maestría y doctorado en Francia. Y esto es un gran reto cultural definitivamente. O sea, yo no estaba pensando ni en lo político, financiero y jurídico. O sea, en realidad fue un reto cultural. Hace 35 años son bastantes. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que evidentemente para la enseñanza de una lengua no es enseñanza de frases ni de diccionarios. Cuando yo me fui, dado el acelere mío de lanzarme, no cumplía el requisito de la lengua. Había estudiado un semestre de francés en la UNAM, otro en el IFAL. Pero yo prometí que al final del año, siendo tan joven, no habiendo más demanda, o sea, para mí fue fácil, en el sentido de que no es la competencia de hoy, que hay cientos de jóvenes que se quieren ir. No, yo no tenía competencia porque no había esa demanda. ¿Qué hice? Aprendí leyendo el periódico Le Matin, Le Monde, y todos los días traducía una nota, escuchaba la radio, veía la televisión, estaba aprendiendo un idioma vivo, con el lenguaje de todos los días, y eso nos permite enfrentar el reto cultural de aprender una lengua y no decir Monsieur Thibault vive en la Casa Verde. No, porque eso no, yo puedo llegar allá y decir Monsieur Thibault no sé qué. No, yo creo que el uso de los medios de comunicación. Hoy en día tenemos disponibles en la red una cantidad de información que los jóvenes acceden todos los días, superando todas nuestras clases, esas muy instruccionales de 2 más 2 son 4. No, los jóvenes devoran. Voy a terminar con esto. ¿Por qué el francés? ¿Por qué Francia? Si tenía yo a un lado Estados Unidos o Canadá. Porque estaban vivos Lacan, Foucault, Péchet, todos esos, ya no voy a decir, me tocó ver morir, quiero decir, en el periódico, Barthes, esos eran los profesores de la universidad y esos queríamos tener, porque solo habíamos visto sus libros. Ahí me quedo. Qué maravilla. Por eso me quedo. No había más razón. Bueno, sin duda el choque cultural cuando llegas a un país nuevo, pues todavía estos que somos occidentales, pues no es tanto, pero por ejemplo si vámonos a China, ahí sí, ¿no? Ahí sí se pone un poquito más complicado, o a uno de estos países árabes, a ver, ponte una burka, ¿no? Así, ya llegué y esos choques culturales muy fuertes. Yo sigo un poco con la idea de que estas generaciones, las nuevas generaciones, han tenido mucha mayor movilidad que las anteriores. Digamos, nuestros millennials, esta generación Y, no digo por ponerle un momento en el tiempo, que han tenido mucho más fácil para, es decir, hay más aviones, hay más aeropuertos, hay más líneas, ¿no? Entonces es mucho más fácil viajar, eso también es cierto. Es mucho más, puedes conseguir un precio accesible. Los que están estudiando la licenciatura ahorita en francés, pues ya están haciendo amigos de unos franceses también, y entonces ya puedes llegar a su casa, ¿no? Entonces ya es más barato el viaje. Entonces es mucho más fácil moverse de alguna manera. Pero además, hoy los jóvenes ya no se quedan como quizás nosotros, me quedo en una institución 20, 30 años. Y ahí me jubilo y que me den pensión del viste. Al contrario, tienen una gran movilidad. Y usted tiene una gran ansia, yo cada vez escucho más a mis alumnos de la universidad, oiga, es que me quiero ir a no sé dónde, oiga, es que tengo que hacer el examen, le tengo que dar durísimo al francés porque si no, no me voy. Claro. Y entonces uno ve así 20 anuncios de, yo te enseño francés, particulares, instituciones, el ENALT, ¿no? Ya no sé si el ENALT, etc. ¿no? Pero hoy hay una gran ansiedad de los jóvenes por viajar por todos lados, los jóvenes universitarios. Supongo que aquí no permiten. Pero luego viene un asunto
que es gracias a la globalización que nuestros mejores talentos encuentran mejores oportunidades de trabajo en esos países y se van. Lo que llamamos, o que se venía llamando desde hace casi 20 años, la famosa fuga de cerebros. Entonces, nuestros ingenieros, aguas, que estamos pagando aquí desde el CONACYT, que nos está costando a nuestros impuestos, ya no regresan. Entonces, qué bonito es ir a Alemania, qué bonito es ir a Francia, qué bonito es ir a China, qué bonito es ir a todos lados, pero no regresan. Entonces, si bien es cierto, esto ha facilitado esta movilidad ahora sí que con muchas facilidades, ¿no? Y sin pagos chiquitos porque te vas gratis, ¿no? De repente ya tú llegas a la ciudad, pues hasta te pagan el boleto de avión, ¿no? En estos intercambios que te hacen en estos convenios, pero la gente no nos regresa. No hacemos más grande este país. Ellos hacen más grandes porque, pues, digo, en esta cosa del Curiosity, ¿no? Que es este carrito que viajaba allá en Marte, me dicen que una persona, un científico de la Universidad Nicolaita fue el que inventó las llantas, el dibujo de las llantas del Curiosity. Y digo, ¿y este hombre cuándo me lo van a llevar a la NASA y nos lo van a quitar? Pero aquí, ¿qué posibilidades tiene de hacer carritos, llantas para el carrito del Mexican Curio? José. Pues no, porque no tenemos esos asuntos de carreras espaciales. ¿Y cómo a este hombre fue que se le ocurrió que podía hacer una llanta en México para andar en Marte? Ese es el enemigo que yo le veo de la cooperación. O sea, me encanta que podamos ir, venir, que las universidades pongan dinero, que vayas y vengas, pero al final del día, este país, ¿para qué hace la cooperación? ¿Para qué hace la cooperación con los otros países si al final del día esa mejor gente que se está yendo no está regresando? Yo ahí dejaría eso. Gracias. Sí, siguiendo un poquito con la dinámica de Rocío y Lorena, efectivamente sí hay que preguntarse qué va a hacer el estudiante el día de mañana, y no nada más en LEF, en cualquier disciplina. Y si hay, quisiera solamente hacer un pequeño comentario, si hay formación de aeronáutica, está interesante. Ah, claro, bueno, pero claro, no tenemos una NASA todavía. No tenemos todavía NASA. ¿Qué se ve desde las áreas que tenemos esa relación con lo social, pero también tenemos la vinculación con la parte de la ciencia básica, la ciencia dura? ¿Y qué escuchamos por parte de los egresados, de los posgrados, de los postdocs, que en México no encuentran trabajo? Ahí es un tema muy importante estructural. Entonces, ¿qué está sucediendo? En las universidades las sillas les sièges para ubicar un profesor, no hay. Está sucediendo lo mismo que en Europa. Los estudiantes no encuentran trabajo y son estudiantes que vemos que a lo mejor se meten hasta de taxistas. Entonces, aquí hay un problema estructural en la economía de México. No estamos creando los empleos para nuestros egresados. No hay empleos. Nosotros lo vemos allá en el campus Morelos, es el único campus de la UNAM que ha creado 10 empresas spin-offs en tan solo 5 años. Yo podría decir 11. Y lo que a mí me llama la atención es que hay estudiantes que están abandonando los postdocs. Están abandonando y se lo replantean, dicen, ¿hago un doctorado o mejor creo un spin-off? De lo que sea, servicios, innovación en materiales, en neurotransmisores, porque ya descubrieron una nueva muestra que puede convertirse en una vacuna. O sea, es gente nuestra, es gente mexicana, es el estudiante inclusive latinoamericano que se viene a hacer una licenciatura en genómica computacional en inglés, bilingüe. No la escogieron en francés, ¿verdad? Pero en inglés. Entonces, aquí yo también plantearía un tema que por qué ha sido el francés seleccionado en tiempos atrás. Si ustedes recuerdan el tema del turismo internacional de México, primer, digamos, proveedor de turismo internacional europeo es España y en segundo lugar Francia.
Entonces, hay ya, bueno, quizá Alemania, pero todavía sigue siendo el francés, el viajero francés, ese viajero explorador, intrépido, que va y hace cosas excepcionales, hablando de aeronáutica, que se lanza a volar y no hay otro que lo pare. Entonces, creo aquí que nuestros jóvenes, precisamente por ese tema de la movilidad y ese acercamiento a lo intrépido y a querer innovar constantemente, están buscando caminos a lo que no encuentran en México. Y hoy en día, si la licenciatura vi de doble certificación con la Universidad Pedagógica y con la Universidad de Borgoña, pues ofrecen precisamente y van a mejorar esas plataformas en donde no solamente el tema de que se hagan ahora pues a lo mejor avances en las plataformas de cómputo, se enriquezca a través de las videoconferencias, no, que se den por ejemplo ejemplos, que se tomen modelos que sí funcionen, en donde el estudiante vea para qué me sirve esa doble certificación, qué puedo yo hacer aquí en México, pero que no se quedan ahora muchos cruzados de brazos esperando a que papá gobierno cree esas fuentes de trabajo. Hoy en día ya el millennial, y yo diría la generación que sigue, la Y, porque ayer tuvimos una reunión. Yo supe ayer que era Z. X, Y y Z. Estamos de verdad atónitos, es insoslayable el cambio y tenemos que subirnos al carro. La innovación es transformarte o morir, no hay de otra. Entonces, no sé, creo que me voy a parar nuevamente aquí. Gracias. La suma de temas es, Bueno, entonces hay que elegir temas, porque si no se va a la pieza. Voy a retomar un poco lo que dijo Lorena, porque quizás hay un tema de discusión, el tema de lo que se llamaba o lo que sigue llamando fuga de cerebros. Yo no creo exactamente, es verdad que durante muchos años, muchísimas décadas, podríamos decir, se habló de eso, y yo creo que en realidad el ejemplo mayor que habla contra ese concepto es quizás el caso de los chinos. ¿Por qué hablo de los chinos? Porque los chinos tienen representantes. Durante un tiempo había chinos en todo, por ejemplo, en los Estados Unidos, en muchos otros países. Y cuando China empezó a crecer, a ser la China que vemos hoy en día, los primeros que la ayudaron son los chinos que viven en el extranjero. Y entonces, en ese caso, en muchos investigadores, muchos empezaron a trabajar con ellos. Y yo no tengo ninguna duda que en el caso de... empiezo a conocer hace 2 años, apenas que estoy en México, pero empiezo a conocer un poquitito a los mexicanos y veo la forma en que, y conocí a algunos mexicanos también en Francia, y un mexicano adentro o afuera del país sigue ligado a su tierra, sigue ligado a México. Y entonces yo no creo que haya ninguno, es mejor encima tener representantes en todas partes del mundo, en lo que podría ser en los mejores centros de investigación o en las mejores empresas del mundo globales, en los cuales siempre van a tener un pequeño pensamiento para México y cuando van a tratar de poder establecer relaciones. Bajemos un poco, aterricemos en las cooperaciones académicas, por ejemplo. Muchos de los representantes de universidades francesas que vienen aquí cuando nosotros organizamos eventos de relación institucional son mexicanos de Francia. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esos mexicanos que se fueron y se instalaron en las universidades francesas para hacer doctorados y que luego se quedaron con algún puesto de profesor investigador o de profesor, o más que nada desde el punto de vista, luego cuando tienen que trabajar con alguien, ellos quieren venir a trabajar con México y entonces aprovechan y le ofrecen, le dan la mano a los otros jóvenes, a nuevos jóvenes, para poder seguir desarrollándose y poder tener una movilidad o trabajar en laboratorio conjunto, todo lo que son trabajos, muchos de los trabajos que yo veo en la embajada que son de colaboración científica a través de diferentes programas, que sea con CONACYT, que sea con ECOS y otros, también hay mexicanos del otro lado. Entonces por eso es que a mí me parece que no es tan... Hay un porcentaje que no, pero hay un porcentaje que sí va a ir en ese sentido. Volviendo a retomar también el tema, al final no es que me ataque a Lorena, porque son temas que me interesan y temas que son... No es ningún ataque por lo que he visto.
el tema de poder o no trabajar en el extranjero, ese es un tema, es un vasto tema, es un tema muy, muy difícil y muy importante, porque evidentemente que no alcanza con tener una doble titulación entre dos países para poder trabajar. Después hay un problema, volvemos a lo que dijimos al principio, problema jurídico, problema legal, problema político. En Europa, digamos, dentro de la Unión se solucionó. O sea, cualquiera que tiene un diploma y mismo de médico, aunque los médicos de cada país, no sé si hay médicos en la sala, pero cada médico piensa que la mejor formación de medicina es la que está en su propio país. No sé si lo escucharon, pues lo escuché en cada país que estuve. Y entonces cada uno piensa que cuando un médico va a otro país no va a poder ser, que le va a matar a todos los pacientes. Y sin embargo, no es tan así, no hay ningún país que tenga un porcentaje elevadísimo de muertes causadas por los médicos. Lo digo, mi hijo está estudiando medicina, así que no es el primero que me atacaría. Pero lo que quiero decir es que se solucionó por arriba. Dice, todos los médicos que tienen la capacidad, el permiso de trabajar en su país como médico pueden trabajar en otros. O sea, en este caso es un problema legal, ahí nosotros no podemos hacer nada. Es un problema que sale. Hay profesiones, como ustedes lo saben, que están reglamentadas, en las cuales es muy difícil pasar de una a otra. Hay otras que son más fáciles, que aunque uno no tenga, hablamos de ingeniería, que es el tema que más conozco, cuando uno es ingeniero en un lugar y trabaja como ingeniero, después ya depende de las empresas que lo van a tomar, y si reconocen sus capacidades, van a poder trabajar, aunque después haya que ver la parte legal para que tenga permiso, pero se puede hacer. Desgraciadamente o afortunadamente las grandes empresas se las rebuscan para tener a los que quieren trabajar en cualquier país del mundo. No sé si ya es. Bueno, pues seguimos enriqueciendo de varios temas. A mí me gustaría plantearles un poco, a reserva de que, bueno, recuperemos lo que se ha venido trabajando, lo que se ha venido comentando, pero tengo la impresión, ¿no?, de que a lo mejor todo esto impacta también no solo en la cuestión jurídica, académica, quiénes son los académicos, en fin, todo lo que se ha planteado hasta ahorita, sino también nos lleva a pensar en cómo, y ahí es tarea de quienes hacemos educación, de cómo diseñamos las propuestas educativas. Se habla de toda la cuestión virtual, se habla también de esta necesidad de emprendedurismo, ¿no?, de alguna manera, prepararlos para nuevos contextos, a reserva de esta cuestión legal que sí escapa totalmente de nuestras manos, ¿no? Pero irlos preparando en ese sentido, ¿será que tenemos que transformar desde la forma en que estamos diseñando la educación superior? Y pensando, bueno, en licenciaturas, yo me centro en licenciaturas en educación, ¿no?, pero a lo mejor va por ahí. O sea, tenemos que transformar eso también. Gracias, Clara. Aquí Gabriel dice, no hay que abrirnos tanto en los temas, y hemos hablado de todos, menos exactamente de estas preguntas tan puntuales que nos hace Verónica. Creo que, bueno, están planteando los problemas del trabajo, que esto va más allá, o sea, va más allá de lo que podemos discutir y resolver nosotros, porque pondría el ejemplo de España, donde la mayoría de los becarios o de los jóvenes estudiantes se quieren ir, porque no hay reto del idioma. Pero yo recuerdo en el año anterior las manifestaciones en Berlín de los españoles que tenían pancartas que decían: hablo 6 idiomas, tengo 2 postdoctorados, tengo estancias de investigación y estoy desempleado. Así eran las pancartas en Berlín de todos los jóvenes españoles. Los franceses pues nada más se van a Inglaterra porque hay más oportunidades de trabajo o se vienen a Estados Unidos. Bueno. Y aquí tenemos una tarea muy importante desde la educación superior. ¿Qué tanto estamos haciendo para propiciar esto, si no de manera formal, de manera no formal? En alguna ocasión se me ocurre dejar 2 textos en inglés, ya no digamos francés, en inglés, y me llamaron: ¿cómo les dejas textos en inglés? Y yo, estoy en la licenciatura, ¿cómo les voy a dejar textos en inglés si no saben que se la resuelvan? Y ahí es donde nosotros mismos, dentro de las instituciones de educación superior, hemos sido muy proteccionistas de no llevar al alumno a estas nuevas inmersiones culturales. Y eso es muy preocupante.
Entonces, qué bueno que estamos formando aquí en la Universidad Pedagógica maestros de francés, pero creo que no es desde nuestra trinchera, que puede ser nuestra aula, sea de licenciatura, de preparatoria, de secundaria, de maestría, doctorado y postdoctorado, tenemos que llevar a los estudiantes a que lean en otras lenguas, empujarlos. Si no, ¿cómo vamos a lograr estas inversiones? Nada más cuento una anécdota. Fui algún tiempo en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, subdirectora de CEPA Inglés, que es este programa, ¿no?, que tiene la SEP para que, pues, digamos, la población pueda aprender inglés. Era una bronca conseguir maestros de inglés, muy difícil que hubiera maestros de inglés, no quiero pensar todavía lo que puede ser conseguir maestros de francés. Pero maestros de inglés certificados, definitivamente no. El British Council decidió, ¿sabes inglés? Vente, te damos un curso de 15 días y va a dar, vuélvete tutor o asesor de CEPA Inglés. Y bueno, no les quiero contar el desastre que era eso, pero eso ya es otra historia. Pues, es decir, no teníamos los recursos. Hoy no sé si tenemos los recursos para esta valiente propuesta, ¿no? De que en todas las escuelas, no sé ni los recursos humanos y financieros para que realmente haya un inglés bueno de calidad en todas las escuelas, para lograr estas inversiones culturales. Pero había una preocupación, que decíamos, bueno, cuando hacíamos los exámenes de CEPA Inglés teníamos esta preocupación de que la iconografía fuera algo que cuando el alumno identificara, si esto que es el British Museum, o es lo que sea, o es Champs-Élysées, ¿qué es? Muy buenas fotos. Y desde ahí, desde esa trinchera, que la gente aspirara a viajar. Dice, ay, lo vi en mi examen, tengo ganas de ir ahí. No, sí, en serio, y sí, porque luego la gente dice, oiga, qué bonita foto, yo quiero ir ahí, qué bueno que yo estoy aprendiendo inglés. Entonces, tenemos que trabajar, ¿no?, desde nuestras trincheras, ir exigiéndole a nuestros alumnos, pero bueno, también te exijo, pero sabes que allá afuera hay quien te enseñe. Y ese allá afuera quien te enseñe está aquí en la UP. O sea que qué bueno que nos están enseñando francés. Sí, pues efectivamente yo creo que hay que llevar la vida diaria a la enseñanza del francés. ¿Y a qué me refiero a la vida diaria? No solamente a través de las imágenes y de incitar al estudiante a viajar, yo diría también a comer. O sea, la comida francesa es deliciosa, incluir una clase de cocina virtual, ver cómo se hace, no sé, la ratatouille o el cassoulet, se me ocurre. Después, hablar un poquito, y seguramente lo tienen, de tradiciones, que a veces piensa uno que son exclusivamente mexicanas, y bueno, hay puentes de colaboración, puentes culturales que quizá muchos de los estudiantes les parezcan interesantes. Entonces, ir hurgando quizá en los planes de estudio y ser innovador, incluir nuevos aspectos y llevar al estudiante de la mano para que sepa que no es solamente una obligación el estar estudiando el idioma, sino que ya se dio porque hay algo que le atrajo de aquella cultura, hay algo que lo motivó a querer pues introducirse en la literatura, en la historia, en la sociología, en las artes, en la música. Es vastísimo. Los idiomas son puentes de comunicación y nos permiten entrar a otros mundos, y esos mundos también nos enriquecen. Entonces, definitivo, yo creo que es importantísima la colaboración, la cooperación internacional, pero comenzámosla también viendo cómo se hacen hacia otras disciplinas. Yo ahí me quedaría, mi aportación sería la multidisciplinariedad, no hay que perderla de vista. Son muchas caras del diamante y pues hay que pulirlo, hay que ofrecerlo. Sí, quería una pregunta. Estábamos hablando de la licenciatura y me preguntaba si hay, ustedes deben tener estadísticas de qué profesión ejercen todos los diplomados, o no todos, porque es imposible, pero muchos de los diplomados. ¿Son todos profesores de francés? No. En su mayoría. En su mayoría. En su mayoría, sí.
Bueno, entonces cumple, digamos, en su mayoría, quiere decir que hay otros que no. Bueno, Hablando los que no vienen de bachillerato, sí, dominan el idioma y se están formando como porque, profesores no, de francés. ¿por qué hago esta pregunta? Es simplemente, además que no sabía los resultados aquí, pero como le dije, no sé si dije, pero dijiste que había vivido en Turquía, y en Turquía también tienen las universidades muchas carreras, son las 3 carreras diferentes, digamos, hay muchas licenciaturas en lengua y literatura francesa, en didáctica del francés y en traducción del francés. Y entonces lo que hemos notado es que muchos de los que obtienen el diploma después, la mayor parte no trabaja ni como profesor ni como intérprete, y trabajan muchos, en cambio, sí son buscados por empresas francesas. Por eso estaba pensando si quizás el mecanismo podía ser, cuando estabas hablando de cómo poder ir más allá de la licenciatura, que es una licenciatura específica de enseñanza del francés, darle elementos de otros campos, de la pluridisciplinaridad, para darles elementos a una cierta posibilidad para que les permita incursionar, digamos, en otros campos también, aunque el objetivo principal siga siendo la enseñanza del francés. Eso era, por un lado, para ver que no conozco suficientemente, no conocía ese dato exactamente. Volviendo a lo de la cultura, o sea, hasta ahora el único que no habló de la lengua francesa fui yo, ustedes hablaron las 3 de la lengua francesa, defendiéndola. Entonces yo dije, bueno, mejor, porque si no es la embajada que la defiende, mejor todavía. Pero lo que les quería decir es que, bueno, ustedes ya conocen, ya Rocío mencionó a l'IFAL, que es nuestro instituto, acercarse, lo que les decía, que para entrar más en la cultura francesa, en la cultura francófona, tenemos aquí la alianza, también tengo una colega y amiga que está aquí también representada en las alianzas francesas, que ustedes conocen, como también lo dijiste, tú lo dijiste, Lorena, en todo el territorio de la República. Pero también tenemos otro, lo hablaste de gastronomía, por ejemplo, en el mes de abril, yo creo que es el 25 de abril, ¿no? Se organiza algo que se llama Good France. Es un juego de palabras, que good por good en inglés y good por gusto de Francia. Y en realidad es que hay muchos restaurantes, el año pasado creo que había cerca de 60 restaurantes de todo el país que proponen ese día, el 25 de abril, comida francesa. O sea, aunque no solo en los restaurantes franceses, lo más importante es que no sea ahí, que sea en un restaurante de tacos, pero que se les ocurre hacer ese día tacos a la francesa, por ejemplo, con toda la comida, ¿por qué no? Y entonces, esa es una manera de acercarse cada vez más y poder ir, que participe, por ejemplo, de alguna manera, no sé cómo se podría hacer, pero que la licenciatura vea de qué manera puede acercarse a estos restaurantes, no para servir o para cocinarlos, pero no sé de qué manera, estar presente y promocionar ese hecho. Y el último que quería decir también, hablando de otra pluridisciplinaridad, es que dentro de, creo, cuando lo habíamos hecho en marzo, creo, y vamos a hacerlo en diciembre y lo vamos a hacer en marzo, un evento que llamamos Francés Lengua del Empleo. Y entonces en ese evento, evidentemente, que la Universidad Pedagógica Nacional, sobre todo la licenciatura, tendría que participar. Entonces seguro que va a estar, es mi colega, la agregada de cooperación lingüística, que lo va a llevar, y con nosotros, con la cooperación universitaria, pero es muy importante para mostrarle a los jóvenes, mostrarle a todos que hablar francés no es solo porque nos gusta, porque es una lengua hermosa, que es una lengua que también aprendí, que no era mi lengua materna, para que lo sepan, y que también porque me gustó, como ustedes, no para leer a los grandes, sino porque me gustó la lengua, así de simple. Y también puede servir para cualquier tipo de empleo, no solo para ser profesor, sino para cualquier, con empresas francesas, para leer a los franceses, para escuchar a grandes pensadores franceses, bueno, o francófonos, perdón. Sí. La lengua, ¿no? Insisto, no nada más es Francia. No, O sea, no, por eso Canadá, francófona también. Y en esta historia Suiza, del tratado, Bélgica, Suiza, pero sobre todo África. África, ¿no? África es donde más se habla francés. ¿No? Entonces ahí le estamos olvidando también cómo viajar para allá, ¿no? Entonces es Francia, es decir, esta dominación, lo voy a decir así horrible, ¿no? Esta dominación. Pero bueno, el francés habla en muchos lados también, vale la pena aprender francés. Bueno, ahorita daremos un breve lapso para preguntas del auditorio. Si tienen sus tarjetitas, si no, pueden alzar la mano. A ver, si tienen sus tarjetitas, me las pasan, por favor. ¿Alguna otra para que la entreguen a Maricel?
dice, una palabra que no entiendo, pero bueno, ¿cómo integrar realmente, es para todos, no viene para alguien en específico, va la pregunta, ¿cómo integrar realmente la cultura en el sentido que desarrolla, en el sentido de vivencia cultural, de shock cultural en una licenciatura a distancia? Okay. ¿Cómo integrar realmente la cultura como sentido de vivencia, de experiencia cultural en una licenciatura a distancia? Esa es una primera pregunta. Adelante. Yo creo que sí, muy bien. ¿Cómo integrar estos recursos, estas vivencias que el cine es una primera forma, ¿no? Es decir, cuando yo fui a estudiar francés, tuve que cambiar la tele, por ejemplo, de ver la BBC a pasar a ver Telemundo, si se podía tener televisión. Pero hoy lo puedes hacer muy fácil a través de YouTube, aunque tengas 20.000 anuncios. Pero es muy fácil. Pero el cine, la Cineteca Nacional, no sé quién, Ciudad de México, ofrece la Casa de Francia ofrece una gran cantidad de películas y eso te permite ver cómo viven en Francia, cómo piensan, o en otros países, no solamente de francés, en Canadá, ¿no? Canadá tiene unas películas extraordinarias y empiezas a entender cómo piensan, cómo resuelven problemas de la vida cotidiana, que esa es la integración cultural, la vida cotidiana. No en estos sectores académicos donde nos movemos a veces, que bueno, tenemos un lenguaje y una forma, pero la cultura es la vida cotidiana, ¿no? Entonces creo que el cine es como, los medios audiovisuales nos lo permiten, es lo que decía la doctora, decir clases de francés, aprender a hacer prácticas, pero sobre todo acercarse con un gran respeto hacia las culturas y tratar de entenderlos y ser abiertos de mente, ¿no? Pero creo que los medios audiovisuales nos permiten acercarnos y tener inmersiones inmediatas a la cultura.